La Guardia Civil está vigilando las redes sociales para que no haya mensajes que generen estrés social. Pues bien, este vídeo tiene como objetivo generar el máximo estrés social posible. Vamos a empezar con dos datos y dos afirmaciones. Primer dato, en España han muerto casi 16.000 ancianos por coronavirus en las residencias. Segundo dato, durante la pandemia han faltado respiradores, camas de UCI y equipos de protección. España es el país del mundo donde hay más trabajadores sanitarios infectados. Y ahora las dos afirmaciones. Primera, los dos datos que acabo de dar se podrían haber evitado que el Estado prefirió gastarse nuestro dinero en armas antes que en proteger a los ancianos y a los sanitarios. Segunda afirmación. Dice el gobierno que era imposible predecir que habría una pandemia, pero eso es mentira y hay documentos que lo demuestran. El gobierno se queja de que lo critican usando bulos. Nosotros, en este vídeo, vamos a usar datos y documentos oficiales. Queremos generar un intenso estrés social, le guste a la Guardia Civil o no. La UME ha desinfectado más de 2.300 residencias. Soldados del Ejército de Tierra han desinfectado a mediodía. La UME ha desinfectado 9.600 instalaciones. Los militares han desinfectado. La Unidad Militar de Emergencias, la UME, se ha convertido en una pieza clave. La UME acaba de terminar ahora mismo de desinfectarla. De momento, la UME continúa colaborando en el... Y con este vídeo las Fuerzas Armadas han mandado un mensaje de apoyo y unidad. Ya no queda ninguna cama libre, así que han tenido que llamar a la UME, a la Unidad Militar de Emergencias, para que les ayudara y para que desplazaran al... En la primera afirmación dijimos que el Estado prefirió comprar armas antes que protección sanitaria y mejoras en las condiciones de las residencias. ¿Es exagerado decir eso? Cada año el Estado gasta entre 20 y 30.000 millones de euros en armas, soldados y municiones. Vamos a poner un ejemplo. Estas son 4 compras que hizo el Estado con nuestro dinero. En 2010 el Estado español decidió comprar 59 aviones Eurofighter por 5.251 millones de euros. En 2003, 24 helicópteros Tiger por 1.353 millones de euros. En 1998 se autorizó la compra de 219 carros de combate Leopard y 16 blindados por 1.909 millones de euros. En 2018 el gobierno del PSOE aprobó la compra de 5 fragatas y 348 blindados Dragon por 7.300 millones de euros. Esta lista de la compra suma 15.813 millones de euros y son solo 4 ejemplos entre muchos otros. Para hacernos una idea de cuánto dinero son 15.813 millones de euros, vamos a ver qué cosas se podrían comprar con este dinero. Según la Sociedad Española de Medicina Intensiva, cuando llegó la COVID-19, en España había unos 4.000 respiradores. El precio de estos respiradores, antes de la crisis, era de unos 20.000 euros cada uno. Imaginemos que alguien hubiera decidido tener respiradores extra por si venía una pandemia. Triplicar el número de respiradores disponibles hubiera costado 160 millones de euros. Imaginemos que alguien hubiera pensado que hubiera sido seguro tener un buen stock de mascarillas FFP3 por si venía una pandemia. 7,5 millones de esas mascarillas hubieran costado 45 millones de euros. Imaginemos que alguien hubiera pensado que había que reforzar la atención a la gente mayor en las residencias. Duplicar el número de enfermeras en las residencias durante 2 años hubiera costado 900 millones de euros. Todo esto se hubiera podido hacer con el 7% de lo que costaron los 4 programas de compra de armamento que acabamos de ver. Y la pregunta es, ¿por qué en los últimos 20 años nadie, ni del PP ni del PSOE, pensaron que tal vez sería inteligente reservar un pequeño porcentaje para tomar precauciones contra la posible llegada de una pandemia? Y aquí viene la segunda afirmación que hemos hecho. El gobierno dice que era imposible prever lo que estamos viviendo. ¿Pero esto es verdad? ¿No había ningún indicio que aconsejara reservar, aunque solo fuera el 7% del gasto de 4 partidas de armas por si había una emergencia sanitaria? ¿Era absolutamente imposible prever una pandemia? No era imposible y hay documentos que lo demuestran, como por ejemplo este documento de las autoridades de defensa de la Unión Europea. Este informe del 28 de junio de 2016 tiene 41 páginas y se titula Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea. El documento analiza las amenazas a la seguridad de los europeos y en la página 37 dice: Vivimos en un mundo de previsible imprevisibilidad.
Tenemos que estar equipados para responder a lo desconocido que nos espera. El documento explica las amenazas que acechan a los europeos: terrorismo, crimen organizado, ciberataques y, atención, pandemias. En la página 34 dice: Trabajaremos para lograr una mayor eficacia en la prevención y detección de las pandemias mundiales y en la manera de responder a las mismas. ¿Y cuál es la solución que propone el documento? Los Estados miembros deben cumplir el compromiso de dedicar el 20% del presupuesto de defensa para disponer de capacidades terrestres, aéreas y marítimas plenas. Este documento de 2016 sirvió para un acuerdo entre la Unión Europea y la OTAN para aumentar el gasto en armamento que también pagamos desde España. Pero, aparte de aumentar el gasto en armas, ¿qué hicieron la Unión Europea y los Estados miembros, como España, ante el riesgo de pandemia que ellos mismos reconocían? Pues hay otro documento que se publicó 6 meses después del que acabamos de ver, que explica que lo de la pandemia no se lo tomaron tan en serio como lo de la compra de las armas. El documento es del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea. El título del documento es «El combate contra las amenazas transfronterizas graves para la salud en la Unión Europea». Por un lado, el documento explica que en los últimos 15 años ha habido 4 avisos importantes de epidemias y pandemias. El documento dice lo siguiente: además de los costes humanos y los relacionados con la salud, estas graves amenazas pueden acarrear unos costes económicos muy significativos, en especial cuando el brote se mantiene durante un periodo prolongado. ¿Os suena, no? Pues esto está escrito hace 4 años. A partir de aquí, el informe hace una serie de advertencias que hoy dan mucho que pensar. Tras la gripe pandémica de 2009, una de las principales recomendaciones del Consejo fue la adopción de unas orientaciones sobre los planes de preparación. A continuación, se pusieron a trabajar en la elaboración de una guía para la revisión del plan para la pandemia gripal. Sin embargo, la Comisión dejó en suspenso la publicación de la guía en marzo de 2014. 2 años después, se desconocía el calendario para el debate de la guía. La falta de publicación y promoción de esta guía implicaría que los Estados miembros de la Unión Europea no tendrían acceso a ella aunque se hicieran esfuerzos a nivel nacional para actualizar los planes de preparación ante pandemias. En la actualidad, no hay una plataforma o un instrumento específico de conocimiento de la situación a escala de la Unión Europea que permita tener una visión general en tiempo real de las medidas nacionales de salud pública adoptadas para combatir las amenazas transfronterizas graves para la salud. El tribunal observó un nivel de gasto relativamente bajo en las acciones en materia de amenazas para la salud, teniendo en cuenta la importancia y la ambición del objetivo correspondiente y los recursos disponibles. La pregunta es, ¿las personas que decidieron gastarse 15.813 millones de euros en armas no se leyeron estos informes? Después de haber visto esto y de cara al futuro, ¿el gobierno va a rectificar las prioridades? Pues parece que no. En lo que llevamos de pandemia, nadie, ni del PP ni del PSOE, han dicho ni pío sobre el tema. Por ejemplo, nadie ha planteado cancelar el encargo de armamento de 7.300 millones de euros y dedicarlos a recursos sanitarios. Al contrario, el Estado ha utilizado la crisis de la COVID-19 para reforzar y ensalzar la imagen del ejército. En las ruedas de prensa han tenido más espacio los militares que los sanitarios, y el despliegue de soldados ha llegado a niveles ridículos. El tema de las desinfecciones y los trabajos del ejército merece un capítulo especial. Anualmente, la Unión Militar de Emergencias participa de media en 34 incendios y en 26 intervenciones en inundaciones o grandes nevadas. Unos datos que resultan insignificantes si los comparamos con las actuaciones anuales del Cuerpo de Bomberos de Barcelona. La ratio es demoledora: 2.000 intervenciones de bomberos por cada intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Nos dicen que después de la crisis del coronavirus vendrá una crisis económica enorme. Ahora mismo hay gente que le tiene más miedo a la crisis que vendrá que al virus. Los que mandan nos dicen que lo que vendrá lo tendremos que afrontar unidos y que todos tendremos que arrimar el hombro. Nosotros, los ciudadanos, deberíamos obligarlos a contestar algunas preguntas. ¿Seguirá nuestro gobierno gastándose nuestro dinero en armas inútiles en vez de proteger nuestra salud? Nos dicen que la fabricación de armamento genera empleo,
Pero contratar médicos, enfermeras, cuidadoras, bomberos e investigadoras también genera empleo. El problema no es de empleo. El problema es que el dinero gastado en armamento enriquece a grandes corporaciones estrechamente relacionadas con los partidos y sus cabecillas. Tendremos que hacer muchas preguntas más. Por ejemplo, ¿el rey devolverá el dinero que tiene escondido ilegalmente en paraísos fiscales o piensa que por haberse hecho 4 fotos disfrazado de militar nos olvidaremos de lo que nos ha robado? Está claro que tendremos que crear el máximo estrés social posible, le guste o no le guste a la Guardia Civil. Si esta información te ha parecido útil, comparte este vídeo con todos tus contactos. Nosotros tenemos la posibilidad de romper ese silencio. Pásalo.